Salmo 89, verso 8. Dice la palabra de Dios: oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Amén. Precioso Jesús, gracias por esta palabra que hemos dado lectura, Señor, en esta tarde. Te rogamos, Señor, la guianza maravillosa de tu Espíritu Santo. Te rogamos, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento y abras nuestro corazón, Señor. Y que nos ayude, Señor amado, a comprender y a entender, Señor, lo que tú quieres hablarnos a través, Señor, de tu palabra, mi Dios amado. Nosotros estamos en tus manos y creemos, Señor, de que tú estás con nosotros y que tú te vas a revelar a nosotros a través de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse en esta tarde. Esta tarde, mis hermanos, vamos a hablar bajo el tema, ¿verdad? La fidelidad de nuestro Dios. Amén. ¿Cuál es el tema, mis hermanos? La fidelidad de nuestro Dios. Y cuando hablamos, mis amados hermanos, acerca de la fidelidad, déjeme decirle, mis hermanos, una cosa muy curiosa. ¿Se recuerda usted, mis hermanos, de que nosotros cada vez que, ¿verdad?, hacemos algo, ya sea en conjunto, mis hermanos, en grupo, en congregación, muchas veces prometemos cosas, hermano, o muchas veces decimos cosas que vamos a hacer, pero no las cumplimos? Y sabe, una de las cosas, yo me estaba dando cuenta a través de la palabra del Señor de que la fidelidad de Dios, hermano, no es como la nuestra. Porque fíjese de que muchas veces nosotros como seres humanos y como creyentes le hemos fallado al Señor de una u otra manera. Y muchas veces también como creyentes, mis hermanos, hemos prometido, ¿verdad?, al Señor que le vamos a servir. Hemos prometido al Señor de que vamos a cambiar, de que vamos a ser diferentes. Hemos prometido al Señor de que vamos a hacer que todas las cosas de aquí en adelante sean diferentes. Pero ¿sabe una de las cosas? Más tardamos, yo creo, en prometer o prometer fidelidad o prometer al Señor, mi hermano, que nosotros al salir de la puerta se nos olvida. Pero Dios, mis hermanos, Él siempre se mantiene fiel. Dios siempre, mi hermano, ha sido fiel a su palabra. Ahora, una de las cosas que nosotros necesitamos entender, de que cuando dice que Dios es fiel, mis hermanos, y se mantiene fiel a su palabra, Él se mantiene fiel, pero para con aquellos que caminan, mi hermano, o que se esfuerzan en hacer siempre la voluntad de Él. No podemos nosotros decir de que Dios se mantiene fiel aún con el impío, no es cierto. No podemos nosotros decir que Dios se mantiene fiel con el inconverso, puesto que no le ha conocido, no es cierto. Dios se mantiene fiel, mis hermanos, para con aquellos que se esfuerzan para caminar en el camino que Dios los ha puesto, y se esfuerzan, mis hermanos, para obedecer su palabra, su mandamiento, sus estatutos, mi hermano. Es con ellos con quien Dios se mantiene fiel. Una de las cosas que nosotros debemos de recordar, mis hermanos, es de que Dios en cualquier momento se puede apartar de nosotros. Dios en cualquier momento nos puede dejar a nosotros. Porque dice la palabra del Señor, hermano, que cuando este hombre llamado David estaba convaleciendo ya en el lecho de muerte, dice mi hermano que se acercó su hijo Salomón y que él, hermano, lo llama. Y una de las cosas que le dice David a Salomón, le dice: yo, dice, ya estoy, dice, listo para seguir, dice, el destino que todo hombre, ¿verdad?, debe de seguir. Estaba hablando, mis hermanos, acerca de su muerte. Estaba hablando acerca, mis hermanos, del traslado de su alma, de su vida. Iba, mi hermano, él a morir, ¿verdad?, en la carne a este mundo, pero iba a comparecer eternamente delante de Dios, mis hermanos. Y sabe una de las cosas, David le dijo a Salomón, pero le dijo: ten en cuenta esto, hijo, le dice.
Si tú, dice, le sirves al Señor, Dios estará contigo. Si tú eres fiel a su palabra, Él va a ser fiel contigo. Pero si tú te apartas de Él, dice, tenlo por seguro que también Él se aparta de ti. En pocas palabras, si tú, Salomón, dejas al Señor tu Dios, niegas su nombre, niegas lo que ha hecho en tu vida, tenlo por seguro que Él también, dice, te va a dejar a ti. ¿Cuántos hermanos hemos visto que han dejado, mis hermanos, al Señor? Que se han apartado de sus caminos, que han dejado, mi hermano, de hacer la voluntad de Dios. Y tiene muy en poco muchas veces, hermano, la palabra del Señor. Y una de las cosas que el hermano piensa de que porque no le sirve al Señor, el Señor está con él. Por eso yo siempre he dicho, mi hermano, que cuando alguien viene y usted le pregunta, hermano, ¿cómo está? Y ese hombre dice, estoy, dice, bendecido. ¿O cómo dice? Bendecido, dice, prosperado y en victoria. Pero es uno, mi hermano, de los cuales no es fiel al Señor, o no trata por lo menos de ser fiel al Señor, de esforzarse para obedecer la palabra del Señor. Pero él dice que está, dice, bendecido, prosperado y en victoria. La palabra, mis hermanos, o la pregunta de nosotros, ¿será cierto eso? ¿Será que Dios puede ir en contra de su palabra? ¿Será, hermano, que nuestro Dios es un Dios que, hermano, consciente, o es verdad, alcahuete, mi hermano, de las personas que lo dejan y aún así los bendice? ¿Será, mis hermanos, de que Dios, del cual nosotros hemos creído y predicamos, será que su manera de ser es esa? Déjeme decirle de que no, mi hermano. Dios no puede ir en contra de su palabra. Si Dios dice de que Él se aleja, Él se aleja. Pero también dice, mis hermanos, que la fidelidad de Dios para con el impío es esta, que si ese hombre, mi hermano, se vuelve a Él, se arrepiente, mis hermanos, de haberle abandonado, de haberle dejado, Dios también, mi hermano, en eso sí podemos mirar la fidelidad del Señor, porque Dios dice, lo perdona y lo restaura y lo incorpora nuevamente a la comunión con Él. Pero es solamente, mi hermano, cuando ese hombre o esa mujer reconoce, hermano, que la vida sin Dios no tiene sentido. ¿Sabe una de las cosas? Yo creo que nosotros hemos visto, hermano, en nuestras vidas, siempre hemos visto la fidelidad de Dios. Una de las cosas que dice, mi hermano, el salmista David, o más bien, hermano, este hombre llamado Etán, que es el que escribe, dice: las misericordias, dice, de Jehová cantaré, dice, perpetuamente. Mire lo que está diciendo este hombre. Las misericordias de Jehová, dice, cantaré perpetuamente. Ahora, ¿por qué las misericordias de Jehová, mi hermano? Porque Dios ha sido siempre misericordioso. Una de las cosas que llama mucho la atención, y en esto también podemos mirar la fidelidad del Señor, mis hermanos, para con los creyentes, para con el inconverso y para con el impío, es que la fidelidad de Dios, mis hermanos, son nuevas cada mañana. En el sentido, mis amados hermanos, que Dios, en base a esa fidelidad y esa misericordia, le está brindando todavía al ser humano el que tenga la oportunidad de reconciliarse con Él o de aceptarlo como único y suficiente Salvador. Y al creyente, mis amados hermanos, le muestra su misericordia, porque es una de las cosas, no hay ninguno que sea justo y que no peque, dice la Escritura. O sea, no hay ningún creyente, mis hermanos, que no tenga batalla, que no tenga pruebas, que no tenga luchas, que no tenga dificultades. No hay ningún creyente, mi hermano, que no haya pecado. No hay ninguno de nosotros que podamos decir, no, yo me he mantenido sin pecado. Ya tantos meses, tantos años, tantos días. Quizás, mis amados hermanos, podrá mantenerse, ¿verdad?, en esa postura, no por días, no por años, quizás, hermano, por horas. Pero ¿qué después, mis hermanos? Cada uno de nosotros, cuando salimos o cuando estamos en casa, mis hermanos, ya sea de una u otra manera, siempre ofendemos al Señor. Pero dice el salmista, las misericordias, dice, del Señor o de Jehová, dice, cantaré perpetuamente. ¿Por qué perpetuamente, mi hermano? Porque la misericordia de Dios es desde hoy para siempre.
Y mire lo que dice, mi hermano. Aquí dice el salmista, dice, de generación en generación, dice, haré notoria tu fidelidad con mi boca. ¿Sabe lo que está diciendo, mi hermano? Yo anunciaré a los que no te conocen de la manera como tú has sido fiel conmigo. Yo le haré ver al inconverso que servirle a Dios o verdad, a Jesucristo vale la pena. Yo le voy a anunciar, le voy a decir lo que tú has hecho en mi vida, cómo me levantaste, cómo me rescataste, cómo me has cambiado, me has transformado, hermano, a los varones, ¿verdad?, en nuevas criaturas. A los varones los ha hecho hombres nuevos, a las mujeres las ha hecho mujeres nuevas, sabias, mis amados hermanos. A los hombres, mi hermano, Dios nos ha cambiado, Dios nos ha transformado. Por eso Él dice, contaré de generación en generación, voy a hacer notoria, dice mi hermano, tu fidelidad con mi boca. El Señor ha sido fiel a nosotros. Más de uno de los que estamos aquí, mi hermano, puede testificar y puede decir lo que Dios, hermano, ha hecho en su vida y cómo Dios se ha mantenido fiel en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sabe por qué digo que se ha mantenido fiel, mis hermanos? Y se ha mantenido misericordioso, porque no nos ha pagado conforme a nuestros hechos. Dios, mis amados hermanos, nosotros como creyentes, estamos hablando ahora del creyente, de la fidelidad y de la misericordia, mi hermano, de Dios para con el creyente. Es que la misericordia, hermano, para nosotros, hermano, son nuevas cada mañana, y cada vez que usted y yo le fallamos al Señor, el Señor, hermano, se muestra misericordioso. Y nos dice, venid ahora, hijo mío, dice, y estemos a cuentas. Si tu pecado, dice, fuere rojo como el carmesí, dice, vendrá a ser, dice, como blanca lana, ¿verdad? Entonces dice, mis hermanos, dice aquí, en los cielos mismos, dice, afirmarás tu verdad. Cuando nosotros miramos el verso 8, donde la escritura dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad, dice, te rodea. Una de las cosas que nosotros podemos mirar, hermano, es de que Dios es fiel a sus promesas. ¿Por qué digo que Dios es fiel a sus promesas, hermano? Porque Dios siempre cumple sus promesas, y Él es quien los llamó a nosotros, mis hermanos, a vivir con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Sabe una de las cosas, mis hermanos? El gran privilegio que cada uno de nosotros tenemos como hijos de Dios es de que antes vivíamos, hermano, apartados de la gracia de Dios, fuera de la voluntad de Dios. La Biblia nos enseña y nos dice que nosotros, dice, caminábamos, ¿verdad?, en este mundo. Y éramos, dice, mis hermanos, hijos, dice, de ira. Pero ¿sabe una de las cosas, mis hermanos? Dios había prometido en el Antiguo Testamento de que iba a levantar a un pueblo diferente al pueblo de Israel. Dice la Escritura, mis hermanos, que con el pueblo que el Señor se iba a levantar, dice que iba, ¿verdad?, a causar que el pueblo, hermano, el verdadero pueblo escogido de Dios sintiera, mis hermanos, aquel celo, porque Dios, al ver, hermano, de que su pueblo siempre le fallaba, siempre pecaba contra Él, dice de que Él iba a ser ahora otro pueblo diferente. Y es allí, mis hermanos, a donde nosotros entramos como un pueblo gentil, ¿verdad?, como personas, hermano, que éramos, como dice la Escritura, para los judíos nosotros éramos, ¿verdad?, personas inmundas. Personas, mis hermanos, que verdaderamente no teníamos parte, ninguna relación con el pueblo de Israel. Y eso es cierto. Pero ¿sabe una de las cosas? Dios nos había llamado a nosotros a través de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, hermano. Cuando dice el Señor, cuando le dice, y de tu descendencia, dice, ¿verdad?, bendeciré, dice, a todas las naciones. Estaba hablando, mis hermanos, acerca de Jesucristo. Estaba hablando, mis hermanos, acerca de la promesa que Dios le había hecho a este hombre llamado Abraham, que es conocido como el padre de la fe.
Por eso dice en Primera de Corintios, mis hermanos, capítulo 1, verso 9, dice la Escritura: Dios siempre cumple sus promesas y Él es quien nos llamó a vivir, dice, en unión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Mire, qué privilegio tan grande nosotros tenemos, mis amados hermanos, porque dice la Escritura que a los suyos vino, hablando del pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel, ¿verdad?, los rechazó. Pero dice la Escritura, aquellos que los recibieron, que somos usted y yo. Aquellos, dice, que aceptaron, ¿verdad?, y reconocieron al Mesías, hermano, a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Dice que nos ha hecho hijos de Él. Y no solamente nos ha hecho hijos de Él, sino que también, hermano, a través de Jesucristo, el Padre, dice, nos recibió. Y dice que también a través de Jesucristo, mis hermanos, Dios, dice, nos hizo sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Y no solamente eso, mis hermanos, sino dice la Escritura que ahora nosotros somos, dice, bendecidos con toda bendición, dice, espiritual en Cristo. O sea, mi amado hermano, si usted supiera, ¿verdad?, el privilegio que nosotros tenemos, si usted entendiera, o más bien, si los que estamos en este lugar entendiéramos, hermano, de los privilegios tan grandes que gozamos, yo creo que con más, hermano, con más esfuerzo, con más fuerza, mis hermanos, le serviríamos al Señor, porque Él sí es fiel a sus promesas. Dice amén. Y no solamente, mis hermanos, hemos contemplado nosotros la fidelidad de sus promesas, de las cosas que Él nos ha ofrecido. Muchos de nosotros, hermano, habíamos recibido una palabra de lo cual Dios había prometido algo para nuestras vidas. Y sabe, una de las cosas Dios cumplió, los que no cumplimos muchas veces somos nosotros. Cuando digo, mis hermanos, sabe, una de las cosas, muchos de nosotros cuando inmigramos, ¿verdad?, de nuestros países a esta nación, mis hermanos, un sinnúmero de promesas que le hicimos al Señor. Un sinnúmero de cosas que le prometimos: Señor, si me permites llevar, Señor, si permites que yo pueda llegar con bien, Señor, yo te voy a servir, me voy a esforzar. Y le comienza a decir un sinnúmero de cosas, hermano. Pero ¿qué cuando ya estamos en este lugar? ¿Qué cuando ya estamos en esta nación, mis hermanos? Se nos olvida a nosotros, ¿verdad?, todo aquello que nosotros le habíamos prometido. Por eso, mire, yo creo, hermano, de que la misericordia de Dios es grande. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo he visto la misericordia de Dios, hermano, en mi vida, y yo veo, hermano, que la misericordia de Dios para con mi vida ha sido muy grande. Cuando nosotros leemos, hermano, en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22 y verso 24, en la traducción al lenguaje actual dice: sé que no hemos sido destruidos por Dios, porque nos tiene compasión. Sé que cada mañana, dice, se renuevan su gran amor y su fidelidad. Por eso digo que en Él confío. Dios es todo, dice, para mí. Oiga, mi hermano, estas palabras deberían de recordarnos a nosotros cada amanecer, cada mañana que nos levantamos, cada día, mis hermanos, que vivimos. Sé que no hemos, o que no nos ha pagado, ¿verdad?, mis hermanos, conforme a nuestras obras, sino que Dios ha tenido compasión de nosotros. Dios siempre ha mostrado su misericordia para con nosotros. Siempre Dios, mis amados hermanos, ha mostrado su fidelidad con nosotros. Y cada vez que nosotros experimentamos, hermano, estas cosas en nuestras vidas, deberíamos decir, como decía, ¿verdad?, hermano Jeremías, que escribió el libro de Lamentaciones, decir: Dios es todo para mí. Eso debería de ser, mi hermano, nuestro pensamiento. Ese debería de ser el centro, hermano, de nuestro pensamiento, el centro de nuestro corazón, que Dios sea todo para nosotros. Que podamos decir, mis hermanos, como decía, ¿verdad?, este hombre llamado Moisés, porque Moisés experimentó la misericordia de Dios. Moisés experimentó la fidelidad de Dios, hermano. De tal manera que Moisés llegó a confiar en el Señor, hermano. Y una de las cosas que me llama la atención es lo que él declara en la palabra. Cuando él dice: si tu presencia, dice, no va conmigo, ¿qué dijo él? Yo no voy.
Era tanta la dependencia de Dios, hermano, que Moisés tenía, que él decía, si tú no vas conmigo, yo no voy. Y eso deberíamos de aplicar a nuestras vidas, hermano, depender completamente de nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, decimos como decía Jeremías, si tú no vas conmigo, yo no voy? O como decía Moisés, hermano, como decía Jeremías, Dios es todo para mí. ¿Cuántos podríamos decir eso? ¿Cuántos de nosotros tomamos siempre, mi hermano, o consultamos el consejo de nuestro Dios, hermano, a través de su palabra antes de hacer algo? Muchos de nosotros nos olvidamos. Muchos de nosotros no consultamos, hermano, de decir, si tú no vas conmigo, yo no voy. Muchos de nosotros parecemos muchas veces, hermano, como los animalitos que para donde los arrean, por ahí van. A veces decía, como dice el libro de Isaías, dice, a veces somos, ¿verdad? Como el güey que va, dice, que es llevado al matadero. Él no sabe que se va enfrentando a su propia muerte, pero él va caminando porque lo van arreando. Muchas veces nos acontece a nosotros lo mismo, mis hermanos. Muchas veces tomamos las decisiones por nosotros mismos sin consultar a Dios. Y sin querer muchas veces o queriendo ya, ¿verdad? Comenzamos a abandonar, hermano, al Señor. Comenzamos a dejar al Señor para caminar, hermano, conforme a lo que nosotros pensamos. Y eso no debe de ser así. Muchas veces el creyente no se da ni cuenta el mal que se está haciendo, mis hermanos. Muchas veces el creyente no entiende que al caminar de esta manera sin consultar al Señor, sin decirle al Señor, mira Señor, si tú no estás en el asunto, si tú no estás en esto que quiero decidir o que quiero hacer, Señor, muéstrame, revélame si esto va a hacer que yo me aparte, que yo deje tus caminos, Señor. Si yo lo menos lo que quiero es dejarte. Yo quiero servirte, yo quiero hacer tu voluntad. Pero cuántas veces, mis hermanos, hemos dejado al Señor. Por eso digo, Dios siempre ha sido fiel. Dios siempre nos ha mostrado su misericordia en el sentido, mis hermanos, que cuando lo dejamos, como lo hacía el pueblo de Israel, aún allí nos manda la palabra y nos hace, mis hermanos, sentir en nuestro corazón, nos habla diciendo, vuélvete a mí. ¿Por qué caminas por ese camino donde no te he puesto? ¿Por qué estás haciendo algo que no debes de hacer? Tomamos, ¿verdad?, decisiones, mis hermanos, como dice aquí. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, quisiéramos tener ese corazón de Moisés de decir, Señor, si tú no vas conmigo, mejor no voy? Pero más tardamos, ¿verdad?, en escuchar muchas veces este consejo de la palabra, mis hermanos, que en poner en práctica lo que predicamos muchas veces. Y eso, mis hermanos, es tan triste, pero eso es lo que se está viviendo hoy en día. Por eso, ¿sabe una de las cosas, mis hermanos? Dios nos ha dado sabiduría y nos ha dado entendimiento a cada uno de los que estamos aquí. Si usted no tiene sabiduría, si usted está a falta de entendimiento, pídale al Señor, dice la Escritura. El cual dice, mis hermanos, es poderoso, es grande, y Él, mis hermanos, le va a dar el entendimiento para que usted entienda cuál es la voluntad de Dios, la cual usted y yo debemos de seguir, mis hermanos. ¿Qué más dice la Escritura, mi hermano? Hemos mirado que Dios es fiel a sus promesas, dice amén. Hemos mirado que su misericordia es grande. Pero una de las cosas que también podemos mirar, mis hermanos, es que la fidelidad de Dios es incomparable. Miren, mi hermano, no hay nadie, mis hermanos, que se compare a nuestro Dios. No hay nadie que se compare, mucho menos a la fidelidad de nuestro Dios. Porque Él ha sido fiel. Él siempre será fiel. Cuando nosotros miramos el libro de los Salmos, hermano, el verso que hemos terminado de leer, el verso 8, bien claro dice su palabra en la traducción al lenguaje actual, dice, Señor y Dios del universo. Oiga lo que está diciendo, mis hermanos, el salmista. No hay Dios como tú, tan fiel y poderoso. ¿Podríamos nosotros decir eso mismo? ¿Podríamos nosotros, mis hermanos, cada vez que contemplamos la fidelidad, la promesa de Dios cumplidas en nuestras vidas, podríamos decirle, Señor, realmente no hay Dios como tú tan fiel y poderoso?
¿Será que en algún momento de nuestra vida, mis hermanos, en el arduo afán de las cosas que pasamos en este mundo, será que nos vamos a detener y a reconocer la fidelidad de Dios? ¿Será, mis hermanos, que nos vamos a parar y levantar nuestra vista hacia el cielo y decirle: Señor, verdaderamente no hay nadie como tú? Tú has sido fiel a tu palabra, a tus promesas, a lo que has dicho, has cumplido, Señor amado. Ayúdame también yo a serte fiel a ti. Pero sabe una de las cosas, mis hermanos, el salmista decía: Señor y Dios del universo. ¿Por qué Señor y Dios del universo? Porque Él fue quien lo creó. Usted y yo no podemos crear nada. No podemos hacer nada. Con dificultades podemos trabajar con las herramientas que Dios nos ha dejado, ¿verdad?, en este mundo. Con dificultad podemos, hermano, poner, ¿verdad?, una tabla, cortar, mis hermanos. Muchos de nosotros con dificultad podemos cortar derecho. Cada vez que cortamos todo zigzagueado. Muchos de nosotros no podemos a veces ni poder, hermano, poner un plywood ya sea en el piso o en la pared. Pero dice la Escritura, mi hermano, dice aquí, dice bien claro: Señor, dice, y Dios del universo, no hay nadie como tú, tan fiel y poderoso. Tiene un Dios que es fiel y tiene un Dios que es poderoso. ¿Por qué razón, mis hermanos, estaba diciendo? Porque el pueblo de Israel sabía, mis hermanos, de dónde Dios lo había sacado. Porque el pueblo de Dios había visto el poder, hermano, del Señor, hermano, obrando a través de la vida de ellos. ¿Cuántos milagros, hermano, el pueblo de Israel no miró? O más bien dicho, ¿cuántos milagros el pueblo de Israel miró cuando estaba, mis hermanos, esclavizado en Egipto? ¿Cuántos milagros usted, hermano, ha visto en su vida? El hecho de que esté con vida es un milagro. Pero ¿cuántos de nosotros podemos reconocer, hermano, la fidelidad del Señor? ¿Cuántos de nosotros podemos decir, como dice aquí, hermano, poderoso, fiel y poderoso? Y sabe una de las cosas, yo creo que nosotros nos hemos inclinado más, muchas veces, a ignorar lo que Dios hace en nuestras vidas. Muchas veces nosotros, mis hermanos, hemos sido muy infieles al Señor. Y cuando hablo de infidelidad, Señor, estoy hablando acerca de esa relación que Dios quiere que tengamos con Él. Acerca de esa cercanía, mis hermanos, que Dios quiere que tengamos con Él. ¿Cuántas veces, mis hermanos, el Señor lo ha llamado a la intimidad con Él, a que pase tiempo con Él? ¿Cuántas veces el Señor lo ha invitado, verdad, a que reflexione en su palabra, a que estudie su palabra? ¿Cuántas veces el Señor lo ha llamado para que escudriñe su palabra, mis hermanos? Pero ¿cuántas veces hemos hecho, verdad, no hemos hecho caso a la voz del Espíritu Santo? Y tenemos el tiempo muchas veces, pero no lo hacemos. A veces preferimos, verdad, hacer otras cosas. A veces, hermano, preferimos, muchas veces, ¿sabe una de las cosas, hermano? La tecnología de este tiempo para unos es de bendición, pero para otros, mis hermanos, es de maldición, en el sentido de que les hace mal, porque no les hace bien, mis hermanos. ¿Sabe? Hay personas, mis hermanos, que se quedan prendidos, ¿verdad?, en la tecnología por horas. Hermano, por días, y de ser posible, hermano, se despierta en la mañana con el celular en la mano, con la tableta en la mano, con la televisión prendida, etcétera, etcétera. Hermano, son horas y horas que están, ¿verdad?, encendido. Aquellos que le gusta mirar programas, hermano, ya sea en la televisión, en la tableta o en el celular, hermano, muchas veces se van programa tras programa, película tras película, ¿verdad? O también se va, mis hermanos, novela tras novela, y no pasan de ahí. Y sabe una de las cosas, la tecnología, mis hermanos, no es que en sí sea mala, es buena. Pero hay que saber también, ¿verdad?, cómo usarla, mis hermanos. Que la tecnología no sea motivo que nos aparte de Dios.
Que la tecnología, mis hermanos, sea un motivo para que demos gloria al Señor y nos acerquemos a Él, dándole las gracias porque podemos gozar, mi hermano, de un celular en la mano. Porque podemos tener un celular en la mano, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, dice la Escritura que su fidelidad, mis hermanos, es incomparable. Y aunque nosotros, mis hermanos, hemos sido infieles a Él, como expliqué hace un momento, infieles, mis hermanos, porque preferimos pasar más tiempo, mis hermanos, con un aparato inanimado que con el Dios que creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice la Escritura? Él dice, permanece fiel. Él permanece fiel. ¿Fiel en qué sentido, mis hermanos? Fiel en que Él sigue esperando muchas veces a que más de uno de nosotros nos volvamos a Él. Fiel, amados hermanos, en que cuando nos volvemos a Él, Él no nos va a rechazar. Nos rechaza cuando lo dejamos, cuando nos apartamos, cuando hacemos lo malo delante de Él, hermano, pero nos espera en su fidelidad cuando nosotros reconocemos lo que estamos haciendo mal y nos volvemos a Él. Nos reconciliamos con Él, como dice la Escritura. Sabe que hay mucho creyente que necesita tener una reconciliación genuina con Dios. Porque aparentemente, mis hermanos, aunque está, ¿verdad?, hermano, en la iglesia, aunque está sirviendo, mis hermanos, muchas veces está alejado de Dios. Está apartado de Dios. Porque las cosas, ¿verdad?, del mundo le han atraído más, lo están alejando más. Las cosas del mundo, mis hermanos, ¿sabe una de las cosas? El trabajo es una bendición. La vida, mis hermanos, es una bendición. Una casa es una bendición. Un carro es una bendición. El esposo o la esposa es una bendición, mis hermanos. Porque hay hermanos que quisieran, ¿verdad?, tener a su esposa, hermanas que quisieran tener a su esposo, pero muchas veces no sé si les falta fe, o le falta oración o ayuno, o le falta que le pidan al Señor. Por eso. O quizás, mis hermanos, están como decía, ¿verdad?, el hermano Juan. Yo por eso, dice, no le pido al Señor, yo le pido nada más que me ponga donde hay para yo agarrar, decía. Imagínense. Pero yo creo, mis hermanos, de que esas cosas no son así. Hay que esperar en la voluntad del Señor. Es una bendición, mis hermanos, nuestros hijos. Nuestros hijos no son un estorbo, nuestros hijos son una bendición. ¿Verdad que sí? La esposa es una bendición, no debe de ser un estorbo. Ni el esposo, mis hermanos, no debe de ser un estorbo, debe de ser una bendición. Pero dice, mis hermanos, no pueden andar dos juntos. Si dice, no se ponen de acuerdo. ¿Cómo dice el libro de Amós, verdad? 3:3. ¿Cómo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Mire, mis hermanos, debe de haber un acuerdo. Porque, ¿sabe una de las cosas donde se requiere o quiere el Señor que nos pongamos de acuerdo? Es en hacer la voluntad de Él. Porque para hacer lo malo, muchas veces ni de acuerdo se pone la gente. Cada quien hace y deshace. Pero para caminar en los caminos del Señor, ¿verdad?, como pareja, como esposos, hay que ponernos de acuerdo, mis hermanos. Dice, hermano, allí en segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 3, en la traducción al lenguaje actual, dice: y aunque no seamos fieles, Cristo, dice, permanece fiel, porque Él jamás rompe su promesa. Así es Dios. Así es nuestro Dios. Aunque nosotros, hermano, muchas veces le fallamos al Señor, Cristo permanece fiel porque jamás rompe su promesa. Él prometió que nos va a dar vida y lo ha cumplido. Él prometió que nos va a dar, hermano, verdad, abundancia y lo ha cumplido. Él prometió, mis amados hermanos, que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y Él lo ha cumplido, ¿sí o no? Hasta el día de hoy Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros.
Y esa una de las cosas que me sorprende a mí, mis hermanos, es que Jesús está en las luchas, en las pruebas, en las dificultades, cuando lloramos, hermano, cuando estamos enfermos, allí está Cristo, porque esa es la promesa del Señor. Cuando leemos, hermano, primera de Juan, capítulo 1, verso 8 al 10, dice también, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no decimos la verdad. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos estar seguros de que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Si decimos que nunca hemos pecado o hecho lo malo, hacemos que Dios parezca, dice, un mentiroso. Y no hemos aceptado, dice, el mensaje que Él nos ha dado. O sea, la fidelidad del Señor, mis hermanos, la promesa de Dios, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios se manifiesta en esto si decimos que no tenemos pecado. ¿Podremos decir nosotros, no he pecado en este día? ¿Podríamos decir eso, hermanos? ¿Qué dice usted? ¿No pecó en este día? ¿Le ponemos un ok? ¿O sí pecó? 2. ¿Verdad que sí? Qué tremendo, ¿verdad, mi hermano? Si es muy raro aquel hermano que verdaderamente, ¿verdad?, se esfuerce. Porque Dios quiere que nosotros nos esforcemos para no pecar contra Dios. Pero siempre de una manera u otra pecamos ante Dios. Siempre nuestros pensamientos son muy ligeros, son muy livianos. Nuestras palabras son muy livianas muchas veces. ¿Sabe cuántos de nosotros muchas veces hemos dicho una mentira para salir del aprieto o del problema? Sí, no podemos decir que no, mis hermanos, esa es la realidad, es la verdad. Por eso, si decimos que no hemos pecado, dice, hacemos que Dios, dice, aparezca que como mentiroso. Pero sabe una de las cosas, Dios nunca miente. Jamás. Nosotros sí fallamos, pero Él permanece fiel. ¿Sabe una de las cosas también, mis hermanos? Por esa razón yo creo que nosotros debemos reconocer primero la benignidad de nuestro Dios. O sea que Dios es benigno, es amoroso. Y otra de las cosas que debemos de reconocer es que Dios, que siempre, mis hermanos, Dios será fiel. Siempre, mis amados hermanos, debemos de contar, o siempre nosotros como creyentes contaremos con la fidelidad de Dios. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido cuando habla Isaías capítulo 40, verso 29 al 31. Mire lo que dice. Aquí hay una promesa de parte de nuestro Dios para nosotros como creyentes. Mire lo que dice. Dios, dice, le da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Débiles en la fe y cansados de la vida. Mire lo que dice. Los jóvenes, dice, se cansan por más fuertes que sean. Pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas. Podrán volar como las águilas. Podrán caminar sin cansarse y correr, dice, sin fatigarse. Claro, mis amados hermanos, que aquí está usando una ilustración, ¿verdad? Pero dice bien claro, mis hermanos, que de esa manera será aquellos que confían en el Señor. Los que confiamos en el Señor, mis hermanos, podemos mirar que la situación está terrible ahora mismo. Y déjeme decirle, mis hermanos, que puede que llegue nuevamente, ya sea en este año o el año que viene, mis amados hermanos, en que nuevamente comenzarán a cerrar otra vez las iglesias. Nos estamos acercando a eso, mis hermanos. ¿Qué es lo que el enemigo quiere, mis hermanos? El enemigo quiere frenar, ¿verdad?, la comunión, mis hermanos, que hay entre nosotros como cristianos, como creyentes.
que nosotros nos reunamos como familia que somos en Cristo. Va a llegar el día, mis hermanos, en que nuevamente se va a empezar a prohibir las reuniones, hermano, a 100 personas dentro de las congregaciones. Va a volver nuevamente a escasearse otra vez, hermano, las tiendas. Usted va a comenzar a mirar que poco a poco va a empezar a ver, hermano, escasez, hermano, de cosas, ¿verdad? Personales, también como alimentos. Lo va a mirar. ¿A dónde nos está llevando esto, mis hermanos? ¿A dónde nos está llevando al cumplimiento de su palabra, mis hermanos? Pero esto no debe de afligirnos a nosotros. No debe de tomarnos por sorpresa, sino todo lo contrario, mis hermanos. Deberíamos de alegrarnos en el Señor y fortalecernos en el poder de la fuerza del Señor, porque nos estamos acercando más y más al encuentro con Cristo. Nos estamos acercando más y más. Aquel, mis hermanos, que no se quiera afirmar en los caminos del Señor, va a empezar a sentir miedo. Va a comenzar a desesperarse. No se extrañe cuando usted escuche, mi hermano, de creyentes que se han quitado la vida. Siendo creyentes, comenzarán, hermano, a suicidarse, porque no van a soportar. ¿Por qué razón? Porque no se fortalecieron, mis hermanos, en la fuerza del Señor. Pero nosotros debemos de fortalecernos en la fuerza, en el poder de nuestro Dios cada día, porque nos estamos enfrentando, mis hermanos, cada día a un enemigo. Y este enemigo quiere destruir la iglesia, quiere parar, quiere frenar, hermano, la predicación del evangelio. Va a empezar a mirar, hermano, a pastores, evangelistas, hermanos que predican la palabra. Los va a empezar a mirar que van a ser encarcelados por causa de la palabra. Algunos de ellos, dice la Escritura, serán muertos, pensando la gente de afuera, ¿verdad?, que por ellos o por culpa de ellos el mundo está así. Pero no es eso, mis hermanos. Nos estamos acercando al cumplimiento de su palabra. Fortalezca su fe, mis hermanos. Busque de la presencia del Señor. Y téngalo por seguro que siempre vamos a contar con la fidelidad de Dios para nuestras vidas, en que Dios, hermano, nos dará fuerza para hacer, hermano, la voluntad del Señor mientras estemos en este mundo. Termino diciendo, mis hermanos, el mundo va a comenzar a experimentar, hermano, una terrible ansiedad. El mundo va a comenzar a experimentar, hermano, una terrible desesperación. Van a comenzar a correr de un lugar para otro, buscando, mis hermanos, alimentos, cosas personales que comenzarán a escasearse. Pero nosotros, Dios nos promete a nosotros que siempre hallaremos un lugar seguro en Él. Y eso es, mis amados hermanos, de lo que debemos de gloriarnos, que Dios va a ser fiel a su promesa para con sus hijos. Para aquellos que lo buscan, para aquellos, hermanos, que quieren hacer siempre la voluntad de Dios y ser obedientes, hermano, a lo que su palabra dice. Para aquellos que lo van a buscar de todo corazón, no por conveniencia. Termino, mi hermano, con lo que dice el libro de los Salmos 36, del 5 al 7. En la traducción al lenguaje actual dice de esta manera: Dios mío, tu amor es tan grande que llega hasta el cielo, tan grande es tu bondad que llega hasta las nubes. Tus decisiones son justas. Oiga lo que dice, mis hermanos. Son firmes como las montañas y profundas como el mar. Hombres y animales están bajo tu cuidado. Dios mío, tu amor es incomparable. Bajo tu sombra protectora todos hallamos refugio. Todos. El impío puede hallar refugio si se regresa al Señor, si se reconcilia con Cristo. ¿Quién más puede hallar refugio? El inconverso puede hallar un lugar seguro si se convierte al Evangelio, se convierte a Cristo. Si lo recibe como único y suficiente Salvador,
siempre estará, hermano, bajo la sombra protectora de nuestro Dios, bajo la mano poderosa de nuestro Dios, porque dice, mis hermanos, la Escritura, que todos aquellos que hemos creído en su palabra y hemos creído a su evangelio y a Jesucristo y al Dios mismo, dice que nosotros estamos, dice, seguros en sus manos. Y no hay valiente, dice la Escritura, que nos saque de ese lugar. Por eso, mis amados hermanos, el amor de Dios es tan grande que no puede traspasar más allá de los cielos, o pasa más allá de los cielos. Es tan alto, mis hermanos, es tan bajo, es tan ancho que nadie puede salir de él. Por eso nosotros debemos de reconocer que el amor de nuestro Dios es incomparable. Nadie lo ama a usted más que Dios. Nadie lo ama a usted mejor que Cristo. Porque Él sí nos ama, mis hermanos. Y Él sí es fiel. Así que esforcémonos. Porque vienen tiempos difíciles. Tiempos terribles, mis hermanos. Donde el cumplimiento de la palabra del Señor comenzará a darse. Y usted va a comenzar a mirar lo que le acabo de predicar. Con el tiempo va a mirar. Que el Señor, mis amados hermanos, nos ayude para permanecer fieles al Señor. Amén. Dice amén. Póngase de pie en esta tarde. Y vamos a orar y a darle gracias al Señor. Y le insto a usted a que se esfuerce. Esfuércese. Dios, hermano, le va a recompensar a usted. Dios le va a recompensar, de verdad. Precioso y maravilloso Dios, te doy gracias. Te doy gracias, Padre, en esta hermosa tarde. Muchas gracias por habernos permitido el reunirnos en tu nombre y el predicar, Señor, tu palabra.